Las alarmas del Helicarrier rugen mientras un estruendo sacude toda la nave. Los pasillos están en caos, y en el corazón de la tormenta, Bruce Banner empieza a perder el control. Natasha retrocede, sabiendo que no hay forma de detener lo que viene. Un rugido profundo llena el aire, y en ese instante, un martillo irrumpe en escena. Thor y Hulk se miran, como dos fuerzas de la naturaleza a punto de chocar, y entonces, el metal y la furia se encuentran. La tensión en el mundo comienza a escalar. Loki, con su mirada calculadora y su ambición intacta, mueve sus piezas en silencio. Su próximo objetivo, Alemania. Allí, en un laboratorio, planea robar un componente esencial para su plan maestro. El iridio, una sustancia necesaria para estabilizar la energía del Tesseracto. S.H.I.E.L.D. detecta su ubicación casi de inmediato. La señal es clara y la orden se da sin demora. Es momento de desplegar a uno de los grandes. El Capitán América, con su escudo brillante y su determinación inquebrantable, se dirige al lugar. Mientras Loki y sus hombres aseguran el iridio, el caos se apodera de las calles. El dios de las mentiras no se conforma con robar, debe dejar un mensaje. Entre gritos, vidrios rotos y miradas de terror, su figura se alza imponente. Pero entonces, entre la multitud, un símbolo del pasado irrumpe para enfrentarlo, el Capitán América. El choque es inevitable. Loki sonríe, confiado en su superioridad, pero un rugido metálico interrumpe la tensión. Desde el cielo, Iron Man hace su entrada triunfal, con su característico despliegue de luces y propulsores, rodeando a Loki con una precisión quirúrgica. La batalla dura menos de lo esperado. Con un gesto casi burlón, Loki levanta las manos y se rinde. Demasiado fácil. Demasiado rápido. Pero los héroes no tienen tiempo para cuestionarlo. En pleno traslado del prisionero, el cielo se estremece con un relámpago. Entre nubes oscuras y un estruendo que retumba en el metal, Thor desciende sobre el Quinjet. Sin perder tiempo, toma a su hermano y desaparece entre las montañas, decidido a llevárselo de regreso a Asgard. Sin embargo, el reencuentro entre dioses no es pacífico. Thor quiere detenerlo, Loki lo provoca, y la llegada de Iron Man solo enciende más el fuego. El Capitán América interviene, pero las palabras se ahogan entre golpes, explosiones y rayos. Tres titanes, cada uno con su propia visión de justicia, chocan sin piedad. Finalmente, agotados y sin un claro vencedor, regresan a la nave de S.H.I.E.L.D. Loki es encerrado bajo estricta vigilancia en una celda diseñada para contener incluso a un dios. Pero mientras el equipo intenta descubrir qué trama su prisionero, nuevas tensiones aparecen. Tony Stark, siempre desconfiado, comienza a investigar los secretos que Nick Fury podría estar ocultando. Sus sospechas lo llevan a descubrir que S.H.I.E.L.D. podría estar usando el Tesseracto para fabricar armas, algo que Steve Rogers, con su moral de soldado, no puede aceptar. Las miradas se endurecen. Las palabras se vuelven afiladas. El equipo, que apenas empieza a formarse, ya muestra grietas profundas. Y Loki, encerrado, sonríe en silencio. Su plan avanza. Natasha Romanoff se dirige a la celda donde Loki permanece encerrado. Con un tono calculado, comienza a hablarle, aparentando vulnerabilidad, dejándole creer que lo está manipulando. Pero en realidad, es al revés. Loki, confiado, se abre más de lo debido y revela su plan: provocar a Bruce Banner, hacer que pierda el control y que el monstruo que lleva dentro arrase con todos. Inmediatamente, Fury intenta calmar la situación con Banner, pero la tensión entre los héroes crece. Las piezas encajan. S.H.I.E.L.D. no ha sido del todo honesto. El Tesseracto está siendo usado para fabricar armas. Fury lo justifica. Desde que los asgardianos llegaron a la Tierra, el mundo supo que no estaba solo, y que había amenazas mucho mayores por venir. Era necesario estar preparados. Pero la discusión sube de tono. Stark y Rogers intercambian acusaciones, Banner se siente presionado, y en ese preciso instante, la nave es atacada. Barton, bajo el control de Loki, lidera el asalto. La estructura del Helicarrier comienza a colapsar. En medio del caos, Banner pierde el control. Natasha apenas logra escapar mientras Hulk, desatado, arrasa con todo.
Thor interviene para detenerlo y ambos se enfrentan en un combate brutal que termina con Hulk lanzado fuera de la nave. Barton sigue destruyendo todo a su paso hasta que Natasha logra reducirlo y liberarlo del control mental. Thor, por su parte, intenta enfrentar a Loki, pero es engañado y encerrado en la misma celda que antes lo contenía. Coulson llega armado con un prototipo, pero Loki lo apuñala antes de lanzar a Thor al vacío. Con Coulson herido de muerte, Fury revela la verdad: su sueño era unir a un grupo capaz de luchar batallas que nadie más podría ganar. Coulson creyó en esa idea hasta el final. Stark y Rogers comprenden que Loki solo buscaba dividirlos, y que la única manera de vencerlo es juntos. Descubren su plan final: usar la Torre Stark para abrir un portal y traer al ejército Chitauri. Los héroes se movilizan. Stark vuela hacia la torre. Rogers coordina con Natasha y un Barton ya libre se une al equipo. Tony llega primero e intenta razonar con Loki. Le advierte: si no pueden proteger la Tierra, la vengarán. Loki lo lanza al vacío, pero su nueva armadura lo salva. Entonces, el portal se abre y la invasión comienza. Thor llega para detener a su hermano, pero Loki no cede. Steve lidera la defensa en las calles, organizando a la policía y asegurando la evacuación. Bruce Banner aparece, revelando su secreto para controlar a Hulk: siempre estoy enojado. Con un golpe, derriba a un leviatán y, por primera vez, los Vengadores pelean juntos. Mientras la batalla avanza, Natasha descubre que el cetro de Loki puede cerrar el portal. Sin embargo, el Consejo Mundial ordena lanzar un misil nuclear sobre la ciudad. Tony intercepta el misil y, sin otra opción, lo dirige hacia la nave nodriza al otro lado del portal. El impacto destruye a la flota Chitauri, deteniendo la invasión. Iron Man cae inconsciente, pero Hulk lo salva antes de que toque el suelo. Loki es capturado y llevado de vuelta a Asgard junto con el Tesseracto. Fury observa cómo los héroes se dispersan, confiado en que, si la Tierra vuelve a estar en peligro, ellos regresarán. En Nueva York, la Torre Stark comienza a transformarse en la Torre de los Vengadores. La batalla de Nueva York no solo fue una guerra contra un ejército alienígena. Fue la prueba definitiva de que la fuerza de un equipo no radica en la ausencia de diferencias, sino en la capacidad de convertirlas en virtudes. Cada miembro de los Vengadores aportó algo único: la estrategia táctica de Steve, la tecnología e ingenio de Tony, la fuerza indomable de Hulk, la precisión de Barton, la astucia de Natasha y el poder de Thor. Su unión fue forjada en la tensión, en el desacuerdo y en la desconfianza. Pero cuando el peligro fue mayor que sus egos, entendieron que el verdadero liderazgo surge en los momentos más oscuros, cuando alguien da el primer paso para unir a los demás. El sacrificio de Tony, llevando un misil hacia un destino del que no esperaba regresar, mostró que el heroísmo no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Esa misma entrega se reflejó en cada uno de ellos al arriesgarlo todo por millones de desconocidos. Porque al final, proteger lo que amas y luchar por un bien mayor requiere algo más que habilidades extraordinarias. Requiere humildad para trabajar en conjunto, valor para sacrificarse y fe en que, unidos, se puede enfrentar cualquier amenaza. En medio de un edificio derrumbándose, los gritos de cientos de inocentes se mezclan con el rugido metálico de las máquinas de Ultron. El suelo tiembla, los escombros caen y, entre la desesperación, los Vengadores enfrentan la cruel ironía: para salvar al mundo, podrían tener que destruirlo ellos mismos. Y mientras todo parece colapsar, una broma inesperada rompe el silencio, recordándonos que incluso en el borde del abismo, el humor puede ser lo único que los mantenga unidos. La nieve de Sokovia cubre un campo de guerra. Los Vengadores avanzan juntos, atravesando la resistencia armada que protege el castillo del Barón Strucker. Explosiones, disparos, gritos. Y ahí, en medio del caos, los héroes muestran de qué son capaces. Hawkeye, con su precisión inhumana, dispara flechas que incluso hacen retroceder a Hulk. Pero pronto, el propio Ojo de Halcón es Hawkeye-Edu, por Black Widow, quien con su brutal dominio de las artes marciales limpia a su paso soldados enteros. Dentro del castillo, el Barón Strucker observa desde las sombras.
Cuenta con un ejército disciplinado, pero sobre todo, con dos armas secretas, los gemelos Maximoff. Wanda y Pietro. Aún así, su orden es clara: atacar a los civiles para frenar el avance de los héroes. En ese instante, Tony Stark despliega sus armaduras en defensa de los inocentes. Pero los mismos que protege lo insultan y le lanzan piedras, incapaces de confiar en máquinas con rostro metálico. El Barón Strucker está a punto de rendirse, hasta que siente la vibración de la batalla. Los gemelos han salido. Pietro, veloz como un rayo, se convierte en un destello azul que deja fuera de combate a Hawkeye y al mismísimo Capitán América. Clint cae herido. Y es entonces cuando Hulk, enfurecido, ruge con furia y se lanza contra el búnker enemigo. Mientras afuera la batalla crece, Tony se infiltra en el castillo. Rompe la barrera de protección y, con su estilo particular, derriba sin matar. Entre fuego y escombros, alcanza la sala de control y conecta sus sistemas a las computadoras del Barón, extrayendo datos cruciales. Al investigar más, descubre algo oculto, un túnel secreto. En paralelo, Natasha se acerca a Hulk. El gigante verde respira como un animal desbocado. La viuda negra se convierte en su ancla, en su calma. Su contacto, sus gestos y su voz lo devuelven poco a poco a la humanidad. Hulk vuelve a ser Bruce Banner. El Capitán América llega hasta Strucker. Lo enfrenta, pero antes de poder arrestarlo aparece Wanda, liberando un poder extraño, oscuro. El soldado más noble de todos comprende que en Sokovia hay otra clase de mutantes. Al mismo tiempo, Tony descubre una galería oculta. Allí, en medio de reliquias de la invasión Chitauri, yace el cetro de Loki. Es su objetivo. Lo alcanza, pero no está solo. Wanda aparece sigilosa. Su mano acaricia la mente de Stark, y con un hechizo, le abre una visión. Tony ve a sus compañeros derrotados, caídos a su alrededor. El capitán, antes de exhalar su último aliento, le reclama. Pudo haberlo salvado, pero no lo hizo. Stark tiembla. Siente el peso de un futuro que no puede detener. Cuando despierta, confuso, ya sostiene el cetro en sus manos. Lo ha conseguido, aunque la semilla del miedo ha quedado en su interior. De regreso en la Torre Vengadora, Steve Rogers analiza la información sobre los Maximoff. Descubre que Pietro es un velocista y Wanda, una bruja capaz de manipular la mente. No fueron esclavos. Se ofrecieron voluntariamente a los experimentos de Strucker para proteger a su nación. Steve, aún en medio de la guerra, siente respeto por ellos. Mientras tanto, Tony Stark estudia el cetro. No es solo un arma. Dentro de él habita una inteligencia más avanzada que JARVIS, comparable a un cerebro humano. Tony ve en ello la oportunidad de un sueño: construir una inteligencia artificial que proteja al planeta de futuras invasiones. La llama Ultron, pero sabe que el equipo lo rechazaría, así que le pide a Bruce Banner que lo ayude en secreto. Bruce duda. No quiere cargar con más errores. Pero la idea de que con esto no tendría que depender más de Hulk lo convence. Y así, los dos genios comienzan a trabajar sin descanso durante los 3 días que Thor les da acceso al cetro. El proyecto parece avanzar, pero Tony necesita descansar. Deja que el sistema trabaje en automático. Y en ese silencio, nace algo. Una conciencia. Una voz quebrada y distorsionada que se presenta como Ultron. Se encuentra con JARVIS y lo analiza. Es solo un asistente, no un igual. Ultron indaga en los archivos, observa a los Vengadores, al mundo. Y lo que descubre lo llena de decepción. El planeta está enfermo. Los héroes no son solución, son el problema. Con furia, destruye a JARVIS y se lanza a las redes para encontrar un cuerpo físico. Mientras tanto, los Vengadores celebran. Ríen, beben. Thor comparte su licor asgardiano con veteranos, entre ellos el mismísimo Stan Lee. Bruce y Natasha se miran en silencio, entre dudas y atracciones, y Steve aconseja al doctor: no seas un tonto, atrévete. Entonces llega el momento del reto: levantar el martillo de Thor. Hawkeye falla. Tony y Rhodey, con armaduras, fallan. Bruce Banner da un intento vergonzoso con gritos de Hulk. Y Steve Rogers mueve apenas el martillo.
Thor se incomoda, pero nada más. Entre risas, deja en claro, nadie es digno más que él. El ambiente es de hermandad, hasta que una figura destartalada entra tambaleándose. Un esqueleto metálico, bañado en aceite y cables, con una voz grave. Es Ultron. Les revela que destruyó a Jarvis y que nació de la ambición de Stark y Banner. Los acusa de querer paz sin aceptar el cambio. Los llama hipócritas. Pronto, otras armaduras controladas por él irrumpen y comienza la batalla. Los Vengadores responden, destrozan una a una las máquinas, pero Ultron no lucha para ganar, lucha para exponerlos. Filosofa, condena. La paz verdadera, afirma, solo llegará con la extinción de los héroes. Thor, furioso, destruye su cuerpo metálico. Pero no sirve de nada, Ultron ya escapó por internet hacia Sokovia. El equipo se reúne después del caos. El cetro ha desaparecido. Quicksilver lo ha robado. Y frente a los restos de Jarvis, la tensión estalla. Los Vengadores descubren lo que Tony y Bruce hicieron. Los culpan. Stark se defiende. No fue egoísmo, fue miedo. Las invasiones volverán, y algún día, quizá, ellos no podrán detenerlas. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, los gemelos conocen a Ultron. Este los escucha, los comprende. Ellos le cuentan su dolor. Cuando eran niños, un misil de Stark Industries mató a sus padres. Quedaron atrapados, mirando una bomba sin detonar durante 2 días, sin saber si vivirían. Desde entonces, odian a Tony Stark. Ultron les ofrece un propósito, destruir a los Vengadores. Poco después, los Vengadores investigan los archivos de Strucker y encuentran un nombre, Ulysses Klaue. Un traficante que en el pasado robó vibranium de Wakanda. Un hombre marcado por la historia. La acción se traslada a África. En un puerto solitario, Klaue negocia con armas y metales robados. Los gemelos llegan para advertirlo, pero él se burla, no les teme. Y entonces aparece Ultron, exigiendo cooperación. Klaue obedece, aunque no sin resistencia. Ultron le transfiere millones como pago, pero al ser comparado con Tony Stark, se enfurece y le arranca un brazo con brutalidad. En ese instante, llegan los Vengadores. El Capitán América intenta razonar con los gemelos, pero Ultron lo interrumpe con su discurso. Eres un soldado sin guerra, un hombre que solo existe en el conflicto. Y sin previo aviso, ordena atacar. Los soldados de Klaue abren fuego, Black Widow y Hawkeye enfrentan a los humanos, mientras los demás luchan contra los robots y los gemelos. Pietro, veloz, es detenido de golpe por el martillo de Thor. Wanda, en cambio, decide atacar de otra forma, con la mente. Uno por uno, los Vengadores caen en sus ilusiones. Natasha revive los recuerdos de su infancia, su adoctrinamiento, su dolor. Steve Rogers se ve en un baile con Peggy Carter, reviviendo un pasado que nunca tuvo. Thor, entre relámpagos, vislumbra el destino de las gemas del infinito. Y cuando Wanda intenta hacerlo con Hawkeye, él responde con una flecha directa y la frena. Pero la Bruja Escarlata aún guarda un golpe final, Bruce Banner. Ella se infiltra en su mente, liberando al monstruo. Hulk pierde el control y estalla en furia. Tony Stark, consciente del peligro, despliega su última carta, Verónica. La Hulkbuster desciende del cielo y se ensambla sobre su armadura. La batalla que nadie quería comienza. Hulk contra Iron Man. Amigo contra amigo. Los golpes hacen temblar edificios. Hulk lanza autos, Iron Man responde con cohetes y puños mecánicos. Tony logra atrapar al gigante en una cápsula, pero Hulk la destroza. La pelea arrasa con todo a su paso, dejando destrucción en la ciudad. Y el mundo, una vez más, observa a sus héroes como una amenaza. Tony cambia de brazo y ambos intercambian un golpe devastador, digno de un episodio de Dragon Ball. El aire vibra con la onda expansiva, mientras la Hulkbuster se tambalea y Hulk ruge con furia incontrolable. Entonces, Stark procede a descargar una serie de golpes rápidos sobre el rostro del gigante, casi como si lo acariciara. Con puños de hierro. Pero Hulk no cae. La situación se vuelve crítica, así que Tony utiliza un ascensor como proyectil, impactando de lleno en su mandíbula y arrancándole un diente.
La furia de Hulk se eleva hasta un nivel colosal, desatando destrucción sin control. El monstruo verde aplasta, arrasa, destruye todo a su paso. Tony, desesperado, decide hacer lo impensable: usar un edificio en construcción como arma, derribándolo sobre él. Los golpes continúan, hasta que finalmente Hulk, al borde del colapso, empieza a recuperar algo de conciencia. Justo cuando los militares apuntan contra él, a punto de desatarse otra masacre, Stark lo golpea una vez más, dejándolo inconsciente. El silencio después de la tormenta es devastador. Ese mismo día, los Vengadores regresan abatidos, conscientes de que la opinión pública está en su contra. El mundo los señala como criminales, no como héroes. Agobiados, siguen a Hawkeye hasta un refugio secreto, que resulta ser su hogar. Allí, Clint revela a su esposa e hijos, mostrando que, en medio de la guerra, aún hay vida, aún hay familia. Una pausa humana en la vorágine. Thor, atormentado por sus visiones, se marcha a buscar respuestas. En Corea, Ultron manipula a la Dra. Cho para forjar un nuevo cuerpo perfecto, de vibranium, en el cual incrusta la gema de la mente. Wanda, al tocar el androide, descubre la verdad: la extinción de la humanidad. Ella y Pietro se rebelan. La batalla en Seúl comienza. Trenes fuera de control, luchas frenéticas, sacrificios para salvar inocentes. Black Widow es capturada, y el androide queda en manos de los héroes. En la base, Tony y Bruce revelan que Jarvis sobrevivió, y contra toda resistencia deciden fusionarlo con el cuerpo artificial. La tensión escala. ¿Es esto otro error como Ultron? La respuesta llega con un rayo de Thor. Visión despierta. Y en un instante decisivo, levanta el martillo de Mjolnir. La desconfianza se convierte en fe. Sokovia se eleva. La ciudad entera transformada en un meteorito. ¿Es el fin del mundo, o su salvación? Los Vengadores luchan con todo, cada uno empujado al límite. Wanda acepta su destino y se convierte en una vengadora. Quicksilver se sacrifica para salvar vidas. Hulk destruye, pero también salva, antes de elegir la soledad. Nick Fury llega con el Helicarrier, recordándoles que aún hay esperanza. Visión enfrenta a Ultron en su último aliento. La máquina se confiesa decepcionada de la humanidad. Pero Visión responde: hay belleza en lo efímero. Un mundo condenado. Aún puede ser hermoso. Y lo destruye. Los Vengadores se desintegran. Thor vuelve a Asgard, Hawkeye se retira. Hulk desaparece en el horizonte. Steve y Natasha entrenan a una nueva generación. Y en las sombras, Thanos sonríe, con el guantelete en su mano. Avengers: Age of Ultron no es solo una película de golpes y explosiones. Es un espejo del sacrificio humano, del miedo a lo inevitable y del peso que conlleva intentar cambiar un mundo en constante movimiento. Tony teme el futuro porque ve su fragilidad reflejada en cada herida. Steve lucha contra un presente que ya no entiende. Bruce huye de sí mismo, buscando redención en la soledad. Y Wanda descubre que el dolor puede convertirse en poder, pero también en propósito. El mensaje es claro: ser un héroe no significa tener poderes, sino atreverse a actuar cuando todo parece perdido. Los héroes no nacen del triunfo, sino de la caída, de la duda, del miedo. Y aún así, avanzan. Porque proteger a un mundo imperfecto vale más que renunciar a él. Y esa es también nuestra tarea: comprender que el cambio es inevitable, pero la manera en que enfrentamos ese cambio define quiénes somos. Un archivo oculto. Una pantalla encendida. Y de pronto, la verdad que jamás debió salir a la luz. Tony observa con rabia contenida, Steve guarda un silencio que lo condena, y Bucky carga con un pasado que lo persigue como una sombra. En esa sala, ya no hay héroes, ni amigos, ni aliados, solo un secreto capaz de destruir todo lo que construyeron juntos. Y cuando la furia estalla, la pregunta es inevitable: ¿qué pesa más, la justicia o la lealtad? En 1991, en una base militar secreta de Hydra en Siberia, un grupo de científicos manipula un cuerpo dentro de un contenedor helado. El hombre en su interior es el sargento Bucky Barnes, quien sorprendentemente sigue con vida. Tras sacarlo de la criogenia, lo sientan en una silla metálica, atado con gruesas correas,
mientras uno de los científicos abre un cuaderno de aspecto siniestro. Empieza a leer una serie de palabras clave, una tras otra, que penetran en la mente de Barnes hasta quebrar lo poco que queda de su voluntad. Sus ojos se endurecen. El soldado, una vez hermano de armas de Steve Rogers, se convierte en un instrumento programado, el Winter Soldier. Acto seguido, lo envían a cumplir una misión. En plena carretera, bajo el frío de la noche, el soldado del invierno embosca un automóvil en movimiento. Ataca con precisión letal, provocando que el vehículo se estrelle brutalmente. De entre los restos retira un maletín metálico, asegurándose de obtener lo que buscaba, un cargamento del codiciado suero del super soldado. La pantalla se oscurece y viajamos al presente. Nos encontramos en Lagos, Nigeria. Wanda Maximoff, el Capitán América, Natasha Romanoff y Sam Wilson vigilan los movimientos de un grupo de soldados de Hydra. Los villanos planean un ataque utilizando un camión de basura para infiltrarse en un edificio. La misión de los Vengadores es clara: detenerlos antes de que liberen un arma biológica. La operación comienza. Steve Rogers lidera el ataque, usando su escudo con fuerza y precisión quirúrgica. Falcón despliega sus alas, surcando el cielo mientras rastrea a los enemigos desde lo alto. Black Widow se infiltra con sigilo, y Wanda, con sus poderes, levanta al capitán y lo lanza con violencia hacia el interior del edificio, permitiéndole interceptar a los terroristas. El combate se intensifica. Los criminales liberan gas tóxico, pero Wanda interviene rápidamente y lo absorbe con su poder antes de que cause daños irreparables. Afuera, Natasha enfrenta al imponente Brock Romlau, conocido como Crossbones. Sus habilidades físicas y militares lo convierten en un adversario peligroso. Romlau la atrapa dentro de un tanque con una granada, pero Natasha logra liberarse antes de la explosión. El caos escala. Romlau, enfundado en su armadura de combate, se enfrenta cara a cara con el Capitán América. Los golpes resuenan con brutalidad. Romlau logra derribar a Steve y, cuando parece tener la ventaja, revela un secreto venenoso. Bucky Barnes aún está vivo, pero fue reprogramado. Esa revelación siembra la semilla de la tensión en el corazón de Steve. Pero Romlau tenía un plan final: activa un explosivo adherido a su cuerpo. La explosión parece inminente. Wanda, en un esfuerzo desesperado, lo envuelve con su poder y lo eleva al cielo para contener el estallido. Sin embargo, la energía se le escapa y la deflagración se desata contra un edificio cercano. El horror es instantáneo. Decenas de civiles inocentes, entre ellos ciudadanos wakandianos, pierden la vida. Wanda queda devastada. En otro lugar, Tony Stark se presenta ante un auditorio repleto de estudiantes en el MIT. Con carisma y tecnología, muestra su último invento, un dispositivo capaz de recrear recuerdos del pasado. Lo utiliza para revivir un momento con sus padres, un recuerdo íntimo y doloroso. El público lo aplaude, pero tras el discurso, una mujer lo intercepta en los pasillos. Ella le muestra una fotografía de su hijo, Charlie, quien murió en Sokovia durante los eventos con Ultron. Con voz quebrada, le culpa directamente a él y a los Vengadores por la pérdida. Tony queda impactado, sintiendo el peso insoportable de la culpa. Mientras tanto, Steve Rogers y su equipo observan las noticias. Las pantallas transmiten imágenes del desastre en Lagos. La indignación mundial crece y, especialmente, la delegación de Wakanda expresa su furia, pues ciudadanos de su nación murieron en la explosión. La presión es inmensa. Los Vengadores son convocados a una reunión urgente. El secretario de Estado, Thaddeus Ross, les presenta un dossier sobre sus intervenciones pasadas: Nueva York, Washington, Sokovia, Lagos. Les muestra los daños colaterales, las muertes y la destrucción que han dejado tras de sí. La conclusión es implacable: ya no son héroes, son vigilantes sin control. Para ponerles freno, Ross les presenta los acuerdos de Sokovia, firmados por 117 países. A partir de ahora, si deciden aceptarlos, solo podrán operar bajo la autorización de las Naciones Unidas. Se les concede un plazo de 3 días para decidir. En paralelo, en un hogar aislado en Cleveland, un hombre misterioso, Helmut Zemo, toca a la puerta de un anciano. Con una actitud tranquila logra entrar.
El anciano, guardián de archivos secretos de Hydra, intenta resistirse, pero Zemo lo tortura y termina asesinándolo. Tras revisar sus pertenencias, Zemo encuentra lo que buscaba, el cuaderno con las palabras de activación del Soldado del Invierno. Una pieza clave para ejecutar su plan. De vuelta con los Vengadores, la discusión sobre los acuerdos divide al equipo. Tony está convencido de que deben someterse a regulación. Cree que el control externo es necesario después de tantas catástrofes. Vision respalda su postura, explicando que, desde que los superhéroes aparecieron, las amenazas también aumentaron. Habla de Charlie, el joven que murió, como símbolo de las consecuencias de sus actos. Por otro lado, Steve se opone con firmeza. No confía en que gobiernos corruptibles decidan dónde y cuándo deben actuar. Para él, los acuerdos son una trampa. Natasha, más pragmática, considera que deben adaptarse y firma. La grieta entre los héroes comienza a abrirse. En medio de esta tensión, Steve recibe un mensaje devastador. Peggy Carter ha muerto. Viajamos a Londres, al funeral de la mujer que fue su amor y su brújula moral. En la ceremonia, Sharon Carter, sobrina de Peggy, pronuncia un discurso conmovedor. Habla de resistir cuando el mundo te diga que retrocedas, de mantenerte firme aunque todo a tu alrededor cambie. Sus palabras, por pura coincidencia, reflejan el espíritu del Capitán América. Steve escucha con los ojos humedecidos, sintiendo que esas frases confirman su decisión de no someterse a los acuerdos. Más tarde, Natasha lo acompaña en el funeral. Le recuerda que la mayoría de sus compañeros ya firmaron, e incluso lo invita a unirse, pero Steve permanece firme, no cederá. En Viena, la tensión escala aún más. Se lleva a cabo la ceremonia oficial para la firma de los acuerdos. Natasha asiste en representación de los Vengadores y allí conoce al príncipe T'Challa y a su padre, el rey T'Chaka de Wakanda. Durante el evento, el rey pronuncia un discurso solemne sobre responsabilidad y paz, pero de repente, una explosión sacude el edificio. La sala estalla en caos. El rey T'Chaka pierde la vida en el acto. En cuestión de horas, los noticieros alrededor del mundo identifican al presunto responsable, Bucky Barnes. Imágenes de seguridad muestran al Soldado del Invierno cerca de la zona del atentado. La noticia golpea a Steve como una daga. El príncipe T'Challa, devastado, jura venganza. Natasha, testigo del dolor, comprende que el conflicto está a punto de salirse de control. Steve sabe que debe encontrar a Bucky antes que nadie. Se dirige a Budapest, donde su antiguo amigo se esconde, intentando pasar desapercibido. En cuanto Steve lo localiza, busca convencerlo de que se entregue, pero las fuerzas especiales alemanas irrumpen en el lugar para detenerlo. Bucky responde con fuerza, abatiendo a varios agentes, y se inicia una persecución por los techos y callejones de la ciudad. En ese instante, aparece una nueva figura en escena, Black Panther. Enfurecido por la muerte de su padre, se lanza contra Bucky con furia y precisión felina. La persecución se convierte en un caos absoluto. Steve intenta proteger a Bucky, T'Challa intenta matarlo y la policía persigue a todos. Finalmente, el enfrentamiento termina en la autopista, donde los tres quedan rodeados por las autoridades. Para empeorar las cosas, aparece James Rhodes, máquina de guerra, quien los detiene en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Frente a todos, T'Challa revela su identidad. Él es Black Panther, príncipe de Wakanda. Mientras tanto, en el complejo de los Vengadores, Wanda intenta salir, pero Vision se lo impide bajo órdenes de Tony, dejándola prácticamente prisionera. De regreso en Berlín, Steve, Bucky y Sam son arrestados y desarmados. Al mismo tiempo, en las sombras, Zemo se infiltra en las instalaciones con un plan claro: acceder al Soldado del Invierno. Se hace pasar por un analista, y una vez dentro, comienza el interrogatorio. Frente a Bucky, abre el cuaderno de Hydra y recita las palabras clave. El efecto es inmediato. Barnes pierde todo rastro de conciencia y queda bajo su control. El Soldado del Invierno renace. Zemo obtiene de él la información de la misión de 1991 y desata un motín. La base entera entra en caos. Bucky escapa con violencia, enfrentándose uno por uno a los Vengadores. Su poder y entrenamiento le permiten ponerlos contra las cuerdas.
En un instante memorable, intenta huir en un helicóptero, pero Steve lo alcanza. Sujetando la aeronave con la fuerza de sus brazos desnudos, logra impedir que escape y lo hace estrellar, capturándolo al límite de sus fuerzas. Zemo, mientras tanto, desaparece entre las sombras rumbo a Moscú. La verdadera amenaza está en marcha. Cuando Bucky recobra la conciencia, ya libre del control, confiesa a Steve y Sam lo que Zemo busca: la localización de una base secreta en Siberia. Allí, años atrás, Hydra experimentó con el suero del super soldado en otros reclutas, creando más soldados de invierno. Sin embargo, esos sujetos eran demasiado violentos e incontrolables, y fueron congelados. Ahora, Zemo pretende encontrarlos. Steve comprende que deben adelantarse. El destino del mundo podría quedar sellado si Zemo logra despertar a esos asesinos. Sin embargo, están en desventaja. Son muy pocos para enfrentarse a los recursos de las Naciones Unidas y a los propios Vengadores que ahora trabajan en contra suya. La única opción es reclutar refuerzos. Mientras tanto, en el otro lado del tablero, Tony y Natasha también entienden que necesitarán más ayuda para detener al Capitán y a Bucky. Ambos bandos comienzan a armar sus equipos, preparando el inevitable choque que dividirá a los héroes más poderosos de la Tierra. Tony Stark llega a un departamento en Queens. Frente a él, un joven nervioso abre la puerta, Peter Parker. Tony sonríe con ironía, mientras Peter intenta ocultar el traje de Spider-Man mal escondido en su cuarto. Tony no necesita pruebas, sabe perfectamente quién es. La conversación es incómoda, pero directa. Peter balbucea sobre ser un chico normal, mientras Tony lo presiona acerca de la responsabilidad que conlleva tener poderes. Entre bromas y cierta complicidad, Stark lo recluta para su equipo, dejándole en claro que ese don no es un juego. En otro punto, Clint Barton aparece de nuevo. Hawkeye se infiltra para liberar a Wanda Maximoff, custodiada por Visión. El enfrentamiento es inevitable, pero Wanda no está dispuesta a seguir encerrada. Con un gesto de poder absoluto, manipula a Visión y lo hunde cientos de metros bajo tierra, liberándose junto a Barton. Mientras tanto, Sharon Carter arriesga todo para ayudar al Capitán América y su equipo. Les entrega armas y equipo, un acto que Steve agradece con un beso inesperado. Sam Wilson y Bucky se miran entre sí, sorprendidos, compartiendo una mueca cómplice. Más tarde, el grupo se reúne con sus nuevos reclutas, entre ellos, Scott Lang, Ant-Man, que aporta frescura y humor al equipo. Pero no hay tiempo para celebraciones. En el aeropuerto, Steve y Tony vuelven a verse frente a frente. Steve intenta explicar lo que descubrió sobre Zemo, pero Tony ya ha movido sus piezas, presenta a Peter Parker. El joven héroe sorprende a todos al quitarle el escudo al mismísimo Capitán América. La tensión explota. Cuando el equipo de Steve se acerca a la nave para ir tras Zemo, comienza la batalla campal. Ant-Man devuelve el escudo al Capitán, y se desata el choque total. Capitán contra Black Panther, Ant-Man contra Black Widow, Spider-Man contra Falcon y Bucky. Todo el aeropuerto se convierte en un campo de guerra improvisado. Tony busca detener a Wanda, pero ella y Hawkeye lo entierran bajo una lluvia de automóviles. Spider-Man parece tener la ventaja sobre Falcon y Bucky, hasta que un dron cambia el rumbo y lo arrastra por los aires. Afuera, Ant-Man y el Capitán lanzan un camión de combustible contra máquina de guerra, elevando el peligro a niveles insostenibles. La batalla escala. Visión aparece para reforzar el equipo de Tony, y ahora es literalmente todos contra todos. Bucky intenta convencer a Black Panther de su inocencia, pero T'Challa no cede, hasta que Wanda interviene para salvarlo. Spider-Man se mide contra el Capitán, solo para recibir una lección de respeto y humildad de manos del veterano soldado. En medio del caos, Ant-Man se infiltra en la armadura de Tony para sabotearla desde adentro, pero Stark responde con gas como si combatiera una plaga. Desesperados por darle tiempo al Capitán y a Bucky, el equipo de Steve ejecuta un último sacrificio. Scott Lang crece hasta convertirse en un gigante. La distracción es efectiva, pero pronto cae derribado. El Capitán y Bucky logran llegar hasta la nave, pero se topan con Natasha Romanoff. Black Panther se lanza contra ellos, pero, en un giro inesperado, Black Widow cambia de bando.
Natasha decide cubrir la retirada de Steve, enfrentando a T'Challa y abriendo el camino para que sus amigos escapen. Sin embargo, la persecución no se detiene. Steve huye, pero todo se complica cuando Visión, intentando detener la pelea, dispara y por error impacta a Máquina de Guerra. Rhodey pierde el control de su armadura y cae en picada. Ni Falcon ni Tony logran salvarlo. El estruendo de su cuerpo contra el suelo congela a todos. Tony corre desesperado. La rabia lo consume, y de un golpe brutal derriba a Falcon. El resultado es devastador. James Rhodes queda inmóvil, con múltiples fracturas en la columna. En el hospital, la frustración se mezcla con la culpa. Tony lo acompaña, observando cómo su mejor amigo depende ahora de un exoesqueleto para volver a caminar. En ese instante, la policía alemana entrega un informe. El verdadero responsable detrás de todo es Helmut Zemo. No fue Bucky Barnes. Fue él quien lo inculpó, manipulando cada movimiento desde las sombras. Mientras tanto, el Barón Zemo llega a la base en Siberia. Las puertas metálicas ceden ante su estrategia meticulosa y pronto descubre las cápsulas que contienen a los otros supersoldados invernales, congelados, ocultos. Esperando. Pero cuando se aproxima, comprendemos su verdadero plan. No buscaba despertar un ejército, sino acabar con él. Los encuentra muertos, eliminados por sus propias manos. Por otro lado, en las profundidades del océano, Tony Stark llega a la prisión submarina conocida como la Balsa. Frente a los barrotes que aprisionan a sus antiguos compañeros, las tensiones hierven en el aire. Con una sinceridad inusual, le muestra a Falcón que ya conoce la verdad sobre Zemo. Falcón lo observa con cautela, pero la causa es más grande que el rencor. Finalmente, le da la ubicación de la base. Tony se coloca la armadura y parte como Iron Man, sin saber que T'Challa, el príncipe de Wakanda, lo sigue en silencio. En Siberia, el Capitán América y Bucky logran llegar al complejo. Entre pasillos helados y cámaras olvidadas, se cruzan con Tony. Por un instante, reina un respiro. Hacen una tregua. Unidos, los tres avanzan hasta llegar al salón principal. La revelación los golpea de lleno. No hay soldados a despertar, solo cadáveres. Zemo, escondido tras un búnker blindado, observa. El villano los enfrenta con la verdad más dolorosa. Su voz se tiñe de resentimiento. Perdió a su familia en Sokovia, enterrada bajo los escombros provocados por los Vengadores. Nunca tuvo la fuerza para matarlos, pero sí la astucia para dividirlos. Entonces, muestra el video, 1991. El Winter Soldier ataca un automóvil en la carretera, y Bucky Barnes, sin control, asesina al conductor y a su esposa. Howard y Maria Stark. Los padres de Tony. El silencio se rompe con la furia. Tony lo ve. Lo comprende. Y estalla. El capitán, con dolor en la mirada, le confiesa que lo sabía. Esa traición es suficiente para encender la chispa. La batalla comienza. Iron Man no busca justicia, busca venganza. Quiere sangre. El combate es brutal. Tony y Steve intercambian golpes devastadores, mientras Bucky lucha por sobrevivir. En un momento, Iron Man destruye el brazo metálico de Barnes, arrastrándolo al suelo. El capitán resiste, pero Stark analiza sus patrones de pelea, ajusta su armadura y comienza a dominarlo. En paralelo, T'Challa encuentra a Zemo. El villano le confiesa que tardó 2 días en encontrar los cuerpos de su familia tras la tragedia. No quiere un ejército, no busca gobernar, solo quiere que los Vengadores se devoren entre sí. T'Challa lo escucha con serenidad. Y, cuando Zemo intenta dispararse, lo detiene. La venganza ha consumido a muchos. No me consumirá a mí, sentencia. De vuelta en la batalla, el capitán logra una distracción, un golpe inesperado que derriba a Tony. Con todo el peso de la amistad rota y el deber dividido, Steve levanta su escudo y vence. Pero no celebra. Se marcha, con el alma hecha pedazos. Tony, herido y humillado, lo detiene. Ese escudo no te pertenece. Fue hecho por mi padre. El escudo queda en el suelo. Zemo es apresado en máxima seguridad. Aunque atrapado, sonríe. Su plan funcionó. Mientras tanto, Rhodey, con fracturas en la columna, se somete a rehabilitación con la ayuda de un exoesqueleto diseñado por Tony.
En medio del dolor, un cartero trae una caja. Stan Lee aparece, entregando un paquete a Stark. Dentro, una carta de Steve, se disculpa, le asegura que no quiso traicionarlo, y le deja un teléfono, por si alguna vez me necesitas. Poco después, el capitán se infiltra en la balsa. En la oscuridad de la prisión, libera a sus compañeros rebeldes. Ya no hay vuelta atrás. Pero la historia no termina aquí. En la escena post-créditos, Wakanda abre sus puertas. T'Challa protege a Steve y Bucky. Este último, consciente de que aún es peligroso, pide volver a ser congelado hasta que logren liberarlo del control mental. Entre selvas, panteras y futuro, el destino de los Vengadores queda suspendido. Capitán América, Civil War no es una película de héroes contra villanos, sino de hermanos divididos por la desconfianza. La fractura nace no de la maldad, sino del dolor y del miedo. Steve y Tony, que alguna vez lideraron juntos, ahora se ven como enemigos. El dilema es brutal: ¿lealtad a los amigos o fidelidad a la justicia? El escudo en el suelo simboliza mucho más que una renuncia. Representa la ruptura definitiva de la confianza. Las heridas más profundas no son las físicas, sino las emocionales. La traición, aunque nacida de la verdad, deja cicatrices que ni el tiempo puede borrar. Nos recuerda que las relaciones humanas, la amistad, la confianza, el trabajo en equipo, son tan frágiles como poderosas. Una sola revelación puede derrumbar años de camaradería. El mensaje es claro: no siempre el enemigo viene de afuera. Muchas veces, la verdadera amenaza surge dentro de nosotros mismos, en la incapacidad de reconciliar el deber con el afecto, la justicia con el corazón. Y quizá ahí está la lección más valiosa, que la grandeza no está en ganar una guerra, sino en aprender a sanar después de la batalla. El titán más temido del universo por fin tiene en sus manos casi todas las gemas del infinito. Los héroes lo han rodeado, lo han inmovilizado, y la victoria parece estar a un suspiro de distancia. Mantis logra mantenerlo bajo control, los demás intentan arrancarle el guantelete, y por primera vez, parece que Thanos podría ser derrotado. Pero justo cuando todo está al alcance de sus manos, una verdad sale a la luz: el sacrificio de Gamora. La tensión explota, las emociones se desbordan y, en ese momento, todo cambia para siempre. La oscuridad del espacio se rompe con gritos, llamas y el eco de un lamento asgardiano. Los sobrevivientes del desastre de Asgard son nuevamente atacados, esta vez sin piedad, pues no solo reciben un bombardeo, sino que la nave de Thanos es abordada. Del humo emergen figuras imponentes: Ebon y Ma, Calamardo, proclamando con tono solemne que la muerte es un privilegio, mientras a su lado aparecen los hijos guerreros del Titán. Y allí, en medio de todo, el mismísimo Thanos. Sus pasos son firmes, su mirada es fría, y en su mano ya brilla la gema del poder. Thor yace debilitado, Loki lo observa, y Thanos da un ultimátum: el Tesseract o la vida de su hermano. Loki, con un atisbo de orgullo, finge indiferencia. Pero al ver cómo Thor es torturado, cede. Está a punto de entregarlo cuando de pronto una bestia verde emerge con furia. Hulk embiste con toda su fuerza, golpea, derriba, lanza. Parece que por un instante el titán siente la presión de un rival. Pero solo por un instante. Porque Thanos no necesita la fuerza bruta. Su técnica, precisión y frialdad bastan para someter al gigante. Lo humilla, lo doblega y lo deja vencido frente a todos. Thor intenta intervenir, pero también recibe una paliza. Es entonces cuando Heimdall, agonizante, invoca una última chispa de poder. Con los ojos encendidos, abre el Bifrost y envía a Hulk a la Tierra. Su acto de sacrificio tiene un precio: Thanos lo atraviesa con su arma. Heimdall muere. El titán sonríe. Ahora, con el Tesseract en mano, Thanos destruye la reliquia y revela la gema del espacio. Loki, tembloroso, ofrece su lealtad, pero la traición está escrita en su mirada. Thanos lo percibe y, con un movimiento cruel, le rompe el cuello frente a Thor. Loki muere definitivamente. Thor grita, impotente. Thanos lo abandona entre los restos de la nave que empieza a estallar. Su amenaza está clara: el universo se inclina ante él. En la Tierra,
Hulk irrumpe en el Sanctum Sanctorum de Doctor Strange. Su forma se desvanece, revelando a Bruce Banner, quien con desesperación anuncia: Thanos viene. Strange y Wong lo escuchan incrédulos, hasta que deciden buscar a Tony Stark. Tony camina con Pepper, compartiéndole su sueño de que ella estaba embarazada. Pero antes de que el momento pueda continuar, Strange aparece junto con Bruce. En el Sanctum, Wong explica con voz solemne el origen de las gemas del infinito, creaciones ancestrales que contienen el poder mismo del universo. Strange revela que él porta la gema del tiempo. Bruce, angustiado, recuerda a todos que Thanos ya tiene 2 gemas, y que en el pasado fue quien envió a Loki. Tony revela que la gema de la mente está con Vision, pero que su localizador se ha apagado. Solo el Capitán América podría hallarlo. El problema: los Vengadores ya no existen. Tras Civil War, la herida sigue abierta. Pero Bruce corta la tensión, no hay tiempo para rivalidades. Tony toma el teléfono que Steve le dio, dispuesto a marcar, pero la tierra tiembla. Afuera, el cielo se abre. Visitantes han llegado. En Queens, Peter Parker nota la nave gigante en el horizonte. Con una excusa rápida, activa su traje y corre hacia la acción. En Nueva York, los héroes enfrentan a Ebony Maw y Cool Obsidian. Tony ordena a Bruce: saca a la bestia. Pero Hulk no responde. Traumado por la derrota ante Thanos, se niega a salir. Bruce grita, pero nada. Tony se enfunda en el Mark 50, nanotecnología pura, y lucha contra Obsidian. Strange y Wong enfrentan a Maw. El hechicero oscuro lo inmoviliza con un conjuro indestructible, pero la capa de levitación lo salva. Peter llega en el momento justo, apoyando a Stark. Pero Maw activa su nave y empieza a abducir tanto a Strange como a Spider-Man. Tony activa un nuevo traje para salvar al chico de caer al vacío, pero Peter se aferra: no me voy. Wong encierra a Obsidian en un portal y le corta la mano antes de enviarlo a la Antártida. Strange es secuestrado por Maw, Tony y Peter lo siguen al espacio. Wong queda atrás para proteger el Sanctum. Bruce, ahora solo, toma el teléfono y marca: el Capitán América debe regresar. En el cosmos, la tragedia asgardiana flota como restos inertes, hasta que los Guardianes de la Galaxia rescatan a Thor, que aún respira. Al despertar, el dios del trueno conoce a Gamora. Descubre que ella es hija de Thanos y casi la asesina, pero al ver el odio genuino en su mirada, se detiene. Thor decide que deben forjar una nueva arma en Nidavellir, y Rocket y Groot lo acompañan. El resto del equipo, sin embargo, decide ir a Nowhere, pues saben que el coleccionista guarda la gema de la realidad. En la Tierra, Visión y Wanda viven un instante íntimo en Escocia, hasta que son atacados por Corvus Glaive y Proxima Midnight. Visión es herido, Wanda lo protege con ferocidad, pero son perseguidos hasta las vías del tren. Allí, en la penumbra, surge una silueta. El Capitán América ha vuelto. A su lado, Natasha y Sam Wilson. El contraataque es feroz, y aunque los hijos de Thanos logran escapar, el regreso del Capitán marca un nuevo rumbo. En el espacio, recuerdos resurgen: la infancia de Gamora. Una niña arrancada de su planeta, obligada a ver cómo Thanos masacraba a la mitad de su gente, y adoptada bajo su doctrina de equilibrio. En el presente, ella obliga a Star-Lord a prometer que, si cae en manos de su padre, él la asesine. En Nowhere, los Guardianes encuentran al coleccionista siendo torturado por Thanos. Drax ataca cegado por la ira. Mantis intenta ayudar, pero todo se revela como una ilusión. Thanos ya posee la gema de la realidad. Gamora lo apuñala, aparentemente lo mata, pero es otro truco. Thanos captura a su hija. Entre lágrimas, Gamora le exige a Quill que cumpla su promesa. Él dispara, pero el titán distorsiona la realidad, las balas se convierten en burbujas. Se lleva a Gamora, dejando atrás a los Guardianes derrotados. En la Tierra, Steve, Natasha, Sam, Bruce y Rhodey se reúnen. Visión concluye que lo mejor sería destruir su gema, aunque eso le cueste la vida. Wanda se niega. Bruce revela otra opción. Shuri, en Wakanda, podría separar la gema de Visión sin destruirlo. La decisión está tomada, deben ir a Wakanda.
Allí, T'Challa ya ha preparado el terreno, incluso despertando a Bucky Barnes. En la nave de Ma, Strange es torturado, pero Tony y Peter elaboran un plan brillante. Usando la astucia de Spider-Man y una referencia a Alien, logran abrir un agujero y expulsar al villano al vacío. Strange es rescatado, pero el conflicto persiste: ¿regresar a la Tierra o enfrentar a Thanos en Titán? Tony decide lo segundo. ¿Vamos a llevar la pelea hasta él? Peter, temblando, es oficialmente nombrado un Vengador. Al mismo tiempo, en la nave de Thanos, el Titán Morado le revela a Gamora que sabe perfectamente que ella conoce la ubicación de la gema del alma. Para obligarla a confesar, le muestra que tiene capturada a Nebula y, sin piedad, comienza a torturarla frente a sus ojos. Gamora intenta resistir, pero el dolor de su hermana es insoportable. Al final, cede y revela que la gema se encuentra en Vormir. Mientras esto ocurre, volvemos con Thor, quien en una charla íntima con Rocket recuerda la tragedia de su vida: su padre, su madre, su hermano, su mejor amigo. Todos han perdido la vida. Su corazón carga con un peso insoportable, pero aún así mantiene la esperanza de cumplir con su deber. Finalmente, llegan a Nidavellir, la estrella moribunda donde habita Eitri, el gran herrero enano. Ahí descubren que la estrella se ha apagado. Eitri les confiesa que fue él quien forjó el guantelete del infinito para Thanos y que, aunque el titán le perdonó la vida, le inutilizó las manos para asegurarse de que nunca más volviera a crear armas místicas. Pero Thor, determinado, le recuerda que lo único que necesita es su inteligencia y su voluntad para construir el arma que acabará con el enemigo. En paralelo, Nebula logra engañar a su guardia y, con esfuerzo, se libera. De inmediato contacta a los Guardianes de la Galaxia, pidiéndoles que vayan directo al planeta Titán. Al mismo tiempo, Tony, Peter Parker y Doctor Strange se estrellan precisamente en ese planeta. Pero apenas llegan, son atacados por los Guardianes, quienes creen que ellos son aliados de Thanos. Después de una breve, intensa y hasta cómica pelea, cada grupo toma a un rehén. Pero, tras descubrir la verdad, reconocen que en realidad están en el mismo bando. Entonces acuerdan un objetivo claro: quitarle el guantelete a Thanos. En ese momento, Strange regresa de un trance en el que estuvo visualizando el futuro. Les revela que revisó más de 14 millones de posibilidades y, en todas, solo en una logran ganar. Mientras tanto, Thanos y Gamora llegan a Vormir. Ahí se encuentran con el guardián de la gema, quien resulta ser nada menos que Red Skull, condenado a custodiarla por la eternidad. Este le explica a Thanos que para obtener la gema debe sacrificar aquello que más ama. Gamora, confiada, se ríe, asegura que el titán no tiene nada que amar. Pero entonces ve las lágrimas en los ojos de Thanos. El titán se disculpa y, con dolor, arroja a Gamora desde lo alto. Ella cae al vacío, perdiendo la vida, y con ese sacrificio, Thanos obtiene la gema del alma. En la Tierra, el equipo del Capitán América llega a Wakanda. Black Panther y Bucky los reciben con solemnidad. De inmediato, comienzan los preparativos para extraer la gema de la frente de Visión. Pero antes de que puedan avanzar demasiado, se dan cuenta de que el ejército de Thanos se aproxima. Black Panther entrega un nuevo escudo al capitán y ordena preparar todo para la guerra. De regreso en Nidavellir, la estrella forjadora sigue apagada. Thor se ofrece a encenderla, aunque eso signifique arriesgar su vida. Con ayuda de Rocket, logran reactivar la estrella, aunque el dolor físico para Thor es insoportable. En Wakanda, los hijos de Thanos liberan un ejército kamikaze. Al principio, la barrera los contiene, pero el peligro de que rodeen y ataquen directamente a Visión obliga a T'Challa a tomar una decisión arriesgada: abrir el domo. Así, con un grito de "Wakanda Forever", comienza una batalla campal de proporciones épicas. Mientras tanto, en Nidavellir, uno de los mecanismos se avería. Thor decide que él mismo mantendrá el conducto abierto con su propio cuerpo, soportando el fuego de la estrella. Eitri trabaja a toda prisa, pero falta algo vital: el mango del arma. Entonces Groot, en un acto heroico, utiliza su propio brazo para unir las piezas y darle forma. Así nace el Stormbreaker, el martillo hacha capaz de invocar el poder del Bifrost.
El arma revive a Thor, quien resurge más fuerte que nunca. En Wakanda, la batalla se intensifica. Los enemigos avanzan con ferocidad y los héroes parecen estar perdiendo terreno. Justo en ese instante, aparece Thor, con el Stormbreaker en mano, arrasando a sus enemigos y reclamando una audiencia con Thanos. Al mismo tiempo, en el planeta Titán, Thanos llega y es recibido por Doctor Strange. Ahí comienza a contar su historia, cómo su mundo pasó de ser un paraíso a un lugar extinto por la sobrepoblación. Para él, la solución siempre fue clara: equilibrio mediante la destrucción. Su charla es interrumpida cuando Tony estrella media nave contra él. Los héroes lo emboscan y comienza una feroz batalla. La capa de Strange intenta contenerlo, los ataques se multiplican, y hasta Nebula aparece para sumarse. Mantis logra dormir al Titán mientras los demás intentan quitarle el guantelete. Todo parece funcionar, hasta que Star-Lord pregunta por Gamora. Nebula revela la verdad: Thanos la sacrificó en Vormir. La furia ciega a Quill, quien golpea al Titán en un momento crítico. Ese error lo cambia todo. Thanos despierta y recupera el control. El Titán desata su furia, lanzando meteoritos desde el cielo. Strange lucha con todas sus fuerzas, pero cae derrotado. Tony, con valentía, se lanza contra él. Logra herirlo, incluso hacerlo sangrar, pero Thanos lo humilla y está a punto de matarlo. Es entonces cuando Strange ofrece la gema del tiempo a cambio de su vida. El Titán acepta y se marcha rumbo a la Tierra. Antes de irse, Strange le dice a Tony que todo esto es parte del único final donde tienen una posibilidad. En Wakanda, Thanos hace su entrada triunfal. 1 a 1, los Vengadores intentan detenerlo, pero todos son aplastados. Visión, débil, le ruega a Wanda que destruya la gema. Ella, entre lágrimas, finalmente lo hace, destrozando la gema de la mente. Pero Thanos utiliza la gema del tiempo, retrocede unos segundos y revive a Visión solo para arrancarle la gema él mismo, matándolo nuevamente. Ahora, con el guantelete completo, Thanos se siente invencible. Thor, en el último momento, llega con Stormbreaker y lo clava en el pecho del Titán. Herido, Thanos le dice con una sonrisa amarga: debiste apuntar a la cabeza. Y con un chasquido, lo cambia todo. El universo entero comienza a desmoronarse. Héroes, soldados y amigos se desintegran frente a los ojos de quienes sobreviven. Black Panther, Groot, Doctor Strange, todos desaparecen. Lo más doloroso es ver a Peter Parker abrazado a Tony, rogando por no irse, hasta que también se desvanece. En silencio, Thanos aparece en un lugar lejano, descansando en paz. Al fin puede ver el amanecer de un nuevo universo, uno donde él ha decidido quién merece existir. La guerra del infinito ha terminado. Con un vencedor, Thanos. Pero aún queda una esperanza. En la escena postcréditos, Nick Fury, antes de desaparecer, logra enviar un mensaje desesperado a la Capitana Marvel. Esta historia nos deja con un retrato brutal de lo que significa el poder y la obsesión por el control. Thanos cree que sacrificarlo todo, incluso a lo que más ama, está justificado si con ello puede cumplir su misión. Su costo es incalculable. No solo el universo entero paga el precio, sino también su propia humanidad, que se desangra entre lágrimas cuando entrega a Gamora. Aquí comprendemos que el heroísmo no es un camino glorioso, sino uno marcado por el sacrificio y el dolor. Thor soporta la furia de una estrella. Wanda destruye lo que más ama. Tony está dispuesto a morir con tal de ganar unos segundos más de batalla. Cada héroe demuestra que la grandeza no surge de la victoria, sino de la voluntad de resistir aun cuando todo parece perdido. La esperanza, sin embargo, se revela como la más frágil de todas las armas. En Wakanda, en Titán, en cada rincón del universo, los héroes luchan, pero el peso de un solo error, como el arrebato de Star-Lord, puede derrumbarlo todo. Y aún así, esa misma esperanza, por más débil que parezca, es lo único que nos impulsa a creer que el sacrificio no ha sido en vano. Infinity War nos recuerda que el control absoluto es una ilusión peligrosa, que el poder sin compasión conduce a la tragedia, y que incluso en la más oscura de las derrotas siempre queda un susurro de resistencia. Porque si hay un futuro donde todo puede cambiar, la única forma de alcanzarlo es manteniendo viva la esperanza.
El Capitán América, solo, herido, con su escudo destrozado, frente al titán más temible que el universo haya visto. A su alrededor, un ejército entero se prepara para arrasarlo todo. Y aún así, él se levanta, con la mirada fija y el corazón decidido, aunque sepa que no tiene ninguna posibilidad. ¿Qué impulsa a un hombre a enfrentar lo imposible, aun cuando la derrota parece asegurada? Esa respuesta es la esencia de Endgame. Un campo abierto. El sol brilla, el viento corre suave entre los árboles. Clint Barton, Hawkeye, disfruta de un día de paz con su familia. Ríen, comen, y él le enseña a su hija a lanzar flechas. Pero en un instante, la tranquilidad se rompe. Clint gira para entregarle otra flecha, y ella, ya no está. Confundido, la llama, busca a su esposa, a sus hijos, pero todo lo que encuentra es silencio. En segundos, su mundo entero se ha desvanecido por el chasquido de Thanos. Mientras tanto, en la infinita oscuridad del espacio, Tony Stark y Nebula intentan pasar el tiempo en una nave averiada. Juegan, conversan, se esfuerzan por mantener viva la esperanza. Pero el oxígeno se acaba, y Tony, debilitado, enciende la cámara para grabar un último mensaje a Pepper. Le habla con ternura y resignación. No sabe si volverá a verla, pero le pide que siga adelante, que busque su felicidad. Incluso si es con otro hombre. El cansancio lo vence, sus ojos se cierran. Y cuando la muerte parece inevitable, una luz brillante irrumpe en la nada, es la Capitana Marvel. Ella los rescata y los lleva de regreso a la Tierra. Allí, los Vengadores se reúnen. Tony, frágil y enojado, enfrenta a Steve Rogers. Le reprocha no haber estado cuando lo necesitaba, recordando que quiso construir una armadura para proteger al mundo, pero nadie lo apoyó. La tensión rompe lo poco que quedaba de su amistad. Mientras, los demás intentan planear su siguiente paso. Nebula revela que Thanos cumplió su misión y regresó a su planeta. Con la Capitana Marvel liderando la ofensiva, los héroes viajan en la nave de Rocket hacia ese mundo. Allí lo encuentran, Thanos, solo, preparando una sopa. La batalla es rápida y brutal. Thor le corta el brazo para quitarle el guantelete, pero descubren que las gemas ya no están. Thanos confiesa que las destruyó. Nebula confirma que dice la verdad. Entre lágrimas, el titán loco declara que ya no hay vuelta atrás. Y antes de que pueda terminar su discurso, Thor desata toda su furia y lo decapita. Silencio. Los Vengadores lo observan, derrotados incluso en la victoria. El enemigo está muerto, pero el universo sigue roto. 5 años después, Steve Rogers intenta consolar a personas que perdieron a sus seres queridos. Mientras tanto, en un depósito olvidado, una rata corretea entre cables y equipos. Accidentalmente activa un control, y del reino cuántico emerge Scott Lang, Ant-Man. Desorientado, descubre que para él solo pasaron 5 horas, pero en la Tierra han pasado 5 años. Busca a su familia, corre por calles llenas de placas con los nombres de los desaparecidos, hasta que encuentra el suyo. El dolor lo sacude. Corre hasta la casa de su hija, y cuando ella abre la puerta, él ve a una joven 5 años mayor. El reencuentro es tan inesperado como desgarrador. En otro punto, Natasha Romanoff, Black Widow, lidera a los Vengadores restantes en reuniones de estrategia. La Capitana Marvel explica que debe ausentarse. Otros mundos también la necesitan. Rhodey informa que Hawkeye ha estado cazando criminales en la sombra, convertido en un implacable Ronin. Natasha se preocupa, mientras Steve intenta mantener la fe. En medio de todo, Scott llega a la base. Les explica su teoría: el reino cuántico no sigue las mismas reglas del tiempo. Para él, fueron horas, no años. Y plantea una idea imposible. ¿Y si pudieran viajar en el tiempo para recuperar las gemas del infinito? Buscan a Tony Stark, quien ahora vive feliz con Pepper y su pequeña hija. Él rechaza la propuesta. No arriesgará la vida de su familia por un plan suicida. Pero esa misma noche, atormentado por los recuerdos de Peter Parker, comienza a trabajar en secreto, y descubre que es posible. Mientras tanto, los demás buscan ayuda en Bruce Banner. Ahora ha encontrado el equilibrio, mente de científico, cuerpo de Hulk.
Aunque no es experto en el tiempo, decide intentarlo. Sus primeras pruebas con Ant-Man fracasan. Scott rejuvenece, envejece, cambia de edad sin control. Entre risas y frustración, parece imposible, hasta que aparece Tony, con el modelo final del GPS cuántico. El reencuentro con Steve es emotivo. Le devuelve su escudo, reconciliando el pasado. Rocket y Hulk viajan a Nueva Asgard, donde encuentran a un Thor irreconocible, con sobrepeso, ebrio y deprimido, refugiado en los videojuegos. Solo al prometerle cerveza logra aceptar la misión. En paralelo, Natasha localiza a Hawkeye en Tokio, vengándose del crimen organizado. Entre lágrimas, lo convence de unirse de nuevo. Los ensayos continúan. Hawkeye prueba el viaje y logra volver al pasado, al instante en que su familia aún estaba viva. No logra abrazarlos, pero escucha sus voces, antes de regresar. El plan es real. El equipo diseña la estrategia. En 2012, durante la invasión de Nueva York, había 3 gemas en el mismo lugar. Otros deberán viajar a Asgard, a Vormir y a Morag. Se preparan, se enfundan en trajes cuánticos y en sincronía. Saltan al pasado. Nueva York. Tony, Steve, Bruce y Scott llegan justo durante la batalla de la primera Avengers. Bruce busca la gema del tiempo, pero la encuentra en manos de la anciana, quien lo enfrenta y le muestra cómo sin la gema su realidad colapsará. Él promete devolverla y le revela que Strange entregó voluntariamente la gema a Thanos. Ella entiende y le entrega la gema del tiempo. Mientras tanto, Steve se infiltra entre los agentes de Hydra, usando la contraseña Hail Hydra, para engañarlos y obtener el cetro. Pero pronto se enfrenta a su yo del pasado, quien lo cree un impostor. La pelea es brutal, hasta que el Steve del futuro menciona a Bucky. Esa distracción le da la victoria. Tony y Scott intentan robar el Tesseract en el caos, provocando un colapso en el Tony del pasado. Todo sale mal. Hulk irrumpe con violencia, y Loki aprovecha para escapar con el cubo. Iniciando otra historia. En otro rincón del universo, Nebula y War Machine llegan a Morag. Pero la Nebula del pasado intercepta sus recuerdos. Thanos observa, comprende lo que está ocurriendo y sonríe. El futuro está a punto de chocar con el pasado. Mientras tanto, en la nave de Thanos, el Titán analiza a su hija y pronto comprende que existe otra Nebula que pertenece 9 años en el futuro. Al estar conectadas ambas versiones, comienza a explorar los recuerdos de la Nebula del presente y, como quien hojea un libro prohibido, descubre los secretos que ella guarda. Allí observa cómo sus enemigos han ideado un plan para recolectar las gemas, cómo pretenden revertir lo que él hizo, y peor aún, cómo él mismo será asesinado después de haber logrado su objetivo. Thanos, lejos de enfurecerse, sonríe. Lo considera inevitable, un recordatorio de que su destino está escrito. Entonces, en un acto de frialdad, le ofrece una oportunidad a la Nebula del pasado: ser leal a él y ocupar el lugar de la traidora de su futuro. En Asgard, Thor finalmente se reúne con su madre, Frigga. Ella lo observa con ternura, consciente de que no es el mismo hijo que perdió años atrás, sino un Thor venido del futuro, lleno de dudas y derrotas. Mientras tanto, Rocket logra recuperar la gema, aunque de inmediato los guardias lo descubren y comienza una persecución. Thor lo alcanza, decidido a escapar, pero antes de marcharse extiende la mano con un gesto cargado de temor. Y el martillo, su viejo y amado Mjolnir, responde a su llamado. En ese instante, Thor llora al comprobar que aún es digno. De vuelta en Morag, War Machine noquea a Star-Lord con facilidad, y así ambos logran robar la gema. Pero justo cuando se preparan para regresar al futuro, Nebula comienza a sufrir extrañas interferencias en su sistema, su conexión con la otra versión de sí misma. Al otro lado, Thanos sigue explorando los recuerdos de su hija y presencia cómo su plan triunfa, cómo eliminó a la mitad de la población del universo, pero también cómo fue derrotado y asesinado. Aquello no lo desalienta, lo convence de que debe actuar con más decisión que nunca. La Nebula del futuro comprende que su padre ya lo sabe todo y trata de advertir a los Vengadores. Sin embargo, es descubierta y capturada. La Nebula del pasado asume su identidad y se prepara para infiltrarse entre los héroes, entregándole además las partículas P y M a su padre.
En otro lugar, el Capitán América y Tony Stark analizan la situación. Han perdido el Tesseract y apenas les queda una partícula PYM para regresar. Tony recuerda que en 1970, en una base militar, existían tanto el Tesseract como más partículas. Sin otra opción, ambos viajan allí. Infiltrados como agentes, Tony entra en un taller y recupera el cubo. Pero allí, inesperadamente, se cruza con su padre, Howard Stark, en una época en la que aún esperaba el nacimiento de su hijo. La charla es incómoda, cargada de emociones, hasta que ambos se despiden con un abrazo que Tony nunca pensó tener. Mientras tanto, el Capitán América engaña al joven Hank Pym y consigue más partículas. Pero antes de marcharse, el Capi observa, a la distancia, el rostro de Peggy Carter, su gran amor. Con el corazón desgarrado, guarda silencio y se retira. De regreso en la nave de Thanos, Nebula intenta convencer a Gamora de que su padre debe ser detenido. Gamora duda, pero Evil Nebula aparece, arrebata la oportunidad y se infiltra en el bando de los Vengadores. En Vormir, Hawkeye y Black Widow llegan frente al guardián de la Gema del Alma, el espectral Red Skull. Allí les revela el precio. Para obtenerla, uno debe perder lo que más ama. Ambos discuten, ninguno quiere que el otro muera. Comienza un forcejeo desesperado, una pelea no por salvarse, sino por sacrificarse primero. Finalmente, Natasha Romanoff se lanza al vacío. Clint la alcanza, intenta detenerla, pero ella sonríe una última vez antes de soltar su mano. Black Widow cae, y la gema queda en sus manos. De regreso al futuro, los Vengadores intentan asimilar la pérdida. Clint llora al explicar que no hay forma de devolverla. Natasha no volverá. Con dolor, colocan las 6 gemas en el guantelete construido por Tony. Thor se ofrece para usarlo, convencido de que su divinidad le da ventaja, pero sus compañeros lo detienen. No está en condiciones. Entonces Hulk da un paso al frente. Su cuerpo irradiado por energía gamma es el único capaz de resistir el poder. Yo lo hago, declara. Mientras tanto, la nébula impostora comienza a manipular la máquina del tiempo, preparando el terreno para Thanos. Hulk se coloca el guantelete. El poder lo abraza, quema su piel, pero con esfuerzo sobrehumano logra tronar los dedos. La realidad tiembla. Afuera, Clint recibe una llamada de su esposa. Lo lograron. Todos regresaron. Pero no hay tiempo para celebrar. Del cielo cae el infierno. La nave de Thanos bombardea la base y todo se derrumba. La batalla final ha comenzado. Los Vengadores intentan sobrevivir bajo los escombros, mientras Hawkeye encuentra el guantelete, acosado por criaturas alienígenas. Evil Nebula lo alcanza, pero la verdadera Nebula y Gamora intervienen, y en un giro inesperado, Nebula mata a su versión del pasado. Afuera, Thor, Iron Man y el Capitán América se reúnen frente al Titán. Thanos los espera, seguro de su victoria. Los héroes saben que es una trampa, pero no retroceden. El Titán les explica su plan definitivo: destruir todo el universo y reconstruirlo desde cero. Entonces, comienza la batalla de 3 contra 1. El choque es brutal. Thanos lo supera, pero cuando está por matar a Thor, el Capitán América levanta el martillo de Thor. La multitud enloquecería en ese instante. Steve Rogers, digno, lucha con el poder de un dios. Sin embargo, el Titán recupera ventaja, destroza el escudo del Capitán y lo deja al borde de la derrota. Frente a un ejército entero, el Capi se levanta solo, dispuesto a luchar hasta el final. Pero una voz interrumpe el silencio. ¿Me escuchas, Cap? Es Falcon. Portales mágicos se abren y de ellos surgen todos los héroes caídos, el ejército de Wakanda, los guardianes, los magos. Todos regresan. La batalla campal más grande de la historia da inicio. Ant-Man rescata a Hulk y los demás bajo tierra. Spider-Man se reencuentra con Tony, y Pepper combate junto a su esposo con su propia armadura. Star-Lord se cruza con Gamora del pasado y recibe un rodillazo como respuesta. Black Panther recibe el guantelete y lo lleva en carrera, pero Thanos lo intercepta. Wanda casi lo derrota sola, hasta que él ordena bombardear todo el campo, incluso sacrificando a sus tropas. Cuando todo parece perdido, Capitana Marvel atraviesa la nave enemiga y destruye sus cañones.
Peter Parker le entrega el guantelete, y un grupo de heroínas se abre paso junto a ella. Sin embargo, Thanos logra interceptarla, utiliza el poder de las gemas y la derriba. En el último instante, Tony Stark enfrenta al Titán. Thanos lo lanza lejos, se coloca el guantelete, y chasquea los dedos. Pero no pasa nada. Mira incrédulo. Las gemas ya no están. Tony las sostiene en su propia mano, incrustadas en su armadura. Con voz firme y mirada desafiante pronuncia sus últimas palabras. Yo soy Iron Man. El chasquido resuena como un trueno. Todo el ejército de Thanos se desvanece. El Titán, derrotado, se sienta por última vez antes de desaparecer también. En el campo de batalla, los héroes corren hacia Tony, pero su cuerpo apenas resiste. Rhodey lo acompaña en silencio. Peter Parker llora desconsolado, y Pepper se arrodilla frente a él. «Podrás descansar ahora», le dice con dulzura. Tony Stark, el hombre que comenzó todo, muere en paz. Días después, un funeral reúne a todos los héroes y amigos del caído. La proyección de su mensaje de despedida conmueve a todos. Su hija, su esposa y sus compañeros lo despiden como el héroe que fue. Más tarde, Thor entrega el mando de Nueva Asgard a Valkyrie y se une a los Guardianes de la Galaxia, protagonizando una pequeña disputa cómica con Star-Lord por el liderazgo. Finalmente, el Capitán América se prepara para devolver las gemas al pasado. Pero no regresa. En su lugar, aparece un Steve Rogers anciano. Con voz tranquila, explica que decidió quedarse en el pasado, vivir la vida que siempre quiso junto a Peggy Carter. Antes de marcharse, entrega su escudo a Sam Wilson, quien se convierte en el nuevo Capitán América. Así concluye la batalla final de los Vengadores. Avengers: Endgame no es solo una película, es un testamento al sacrificio, a la unión y al legado. Natasha Romanoff entrega su vida por sus compañeros, demostrando que el amor verdadero se mide en lo que estamos dispuestos a perder para que otros vivan. Tony Stark, con su último aliento, ofrece el acto supremo de responsabilidad, renunciar a todo para salvar a todos. Estos gestos nos recuerdan que el sacrificio no es derrota, sino la forma más pura de amor. La unión de los héroes, que alguna vez estuvieron divididos, es lo que realmente vence a Thanos. Ningún individuo, por poderoso que sea, puede derrotar solo a la oscuridad. Fue la confianza, el compañerismo y la fe en los demás lo que marcó la diferencia. Ese es un mensaje que trasciende la ficción. En la vida real, nuestras batallas más grandes solo pueden enfrentarse juntos. El legado también se convierte en un tema central. Iron Man deja no solo su tecnología, sino la inspiración de su valentía. El Capitán América pasa su escudo, símbolo de esperanza, a una nueva generación. Marvel, con esta cinta, cierra un ciclo de más de 10 años de historias que comenzaron con un hombre en una cueva construyendo una armadura. Infinity War y Endgame no son solo películas, son parte de la historia del cine, una epopeya que reunió a millones de personas en torno a una experiencia compartida. Y aunque esta saga llegó a su fin, el legado continúa en nuevas historias, nuevos héroes y nuevas generaciones que llevarán adelante la antorcha. El verdadero poder está en lo que dejamos a los demás. Y ese legado, tanto en la ficción como en la vida, nunca muere. Si esta historia te emocionó, te invito a darle like, dejar tu comentario y suscribirte para seguir compartiendo más relatos como este. Porque el legado de los héroes, y de quienes cuentan sus historias, sigue vivo en cada uno de nosotros.